acá tenemos una pregunta que trae a la mesa un viejo conocido de todos nosotros, casi no necesita presentación, se llama el miedo, ¿sí? Viejo conocido. Algunos han querido casarse con él, a pesar del daño que les hacía. Más vale miedo conocido que no sé qué sin desconocido, ¿no? Y así se fue filtrando y pasó a ser un patrón de existencia, pasó a ser un motorizador de la existencia para esta cultura que conformamos, porque el miedo es como el negocio de la guerra, es un negocio. Ustedes saben que hay planetas que viven de hacer la guerra, hay planetas, hay naciones. Nuestro planeta vive de hacer la guerra, sí. Hay planetas y naciones que viven de hacer la guerra. Y la guerra es un negocio, y después remediar el desastre de la guerra es otro negocio, y después invitar a que se instalen nuevamente donde se remedió es otro negocio, y después volver a romper todo, sigue siendo el mismo negocio, quiere decir, es un perro que se muerde la cola. Con el miedo ocurre igual, es un gran negocio. Porque si los seres pierden el miedo, ganan una envergadura en conciencia, ganan una amplitud en conciencia, que impediría que este sistema perverso que domina el planeta, lo que llamamos el sistema, así de simple, ¿sí?, pueda manipularnos. El sistema cobra una efectividad enorme, monstruosa, precisamente porque nosotros entramos al juego que el sistema propone. El sistema nos llevó a la desconfianza, nos llevó a querer tener más que los demás, precisamente por las dudas, no correr riesgos de quedarme sin nada, no sea cuestión que otro se quede con todo. Y como decíamos en algunos lugares, el sistema no nos enseñó nada más que a llegar primero y evitó, ¿sí?, decirnos el secreto de llegar juntos. Porque eso es lo que le compete a una civilización, que todos los miembros que la componen trabajen para un propósito común. Quiere decir, llegar juntos a consumar ese propósito. El sistema se nutre de eso, de decirnos que no podemos estar juntos porque cada uno es como es, de que si estamos juntos no nos olvidemos que es para reforzar lo que el sistema necesita que un conjunto de personas haga. Quiere decir, sumar fuerzas para que el sistema no se caiga y confirmarlo. Entonces el miedo es algo que continuamente fue colocado como una semilla, primero silenciosamente y después abiertamente. El sistema todo lo que muestra es generador de miedo, de inestabilidad. Cuando nos da una explicación nos hace tener más miedo todavía, porque esa explicación no es una explicación que guarde coherencia con la esencia que está en nuestro interior. Si nosotros pudiéramos vencer, ¿sí?, la resistencia que tenemos con nuestro interno y romper esta compulsión, esta adicción a ponerle el oído a la voz del sistema, de ponerle el oído a los representantes del sistema y a los formatos del sistema que son múltiples, y pudiéramos escuchar, ¿sí?, aquello que con una voz tenue, ¿sí?, pero poderosa, ¿sí?, nos ofreciera nuestra propia alma, entonces el miedo comenzaría a diluirse, porque nuestra conciencia interna siempre estuvo en condiciones y sigue ofrecida para mostrarles un aspecto de la realidad que no tiene nada que ver con ese miedo que compulsivamente consumimos y compartimos con los demás y potencializamos con los demás. Entonces, esto de trascender el miedo se basa simplemente en religarnos con nuestra esencia interior. Llegar a una religiosidad práctica. También las doctrinas nos impusieron el miedo, el pecado, el castigo. No hacer lo que la doctrina quiere es quedar expuestos a un castigo. Dios, el cosmos, la energía, ¿sí?, el creador, no castigan. Lo único que hacen es ofrecer oportunidades. El castigo lo imponemos nosotros al desaprovechar las oportunidades.
Los seres se eligen para aprovechar las oportunidades o se eligen para desaprovecharlas, pero siempre son ellos los responsables de lo que ocurre. Entonces, el miedo que nos inculcaron desde lo cultural, desde lo doctrinario, desde lo político. Fíjense ustedes cómo los políticos se acusan mutuamente y sobre todo en ciertos momentos diciendo, si ustedes votan a ese candidato, prepárense para lo peor. Y no mienten. Y si el otro político señala a este y dice lo mismo, tampoco miente. Porque hace muchísimo tiempo que el linaje de los gobernantes se extinguió en términos prácticos en el marco de la política y solo una recua de ladrones, generalmente, salvando un pequeño porcentaje que intentan hacer las cosas bien, pero que generalmente tienen la bota encima puesta, ¿sí?, llegan al poder. Aquí nadie puede llegar al poder de nada o a una situación realmente de liberación de su potencial en beneficio de todo y de todos, ¿sí?, porque hay un sistema que nos inculcó el camino para llegar a cada cosa. Y ese camino es un camino fraguado para que nuestro potencial quede ahogado. El camino que nos señalan como válido, el sendero para ser buenos ciudadanos y personas, está planificado para que ninguno de nosotros podamos levantar la cabeza, ver un poco más desde arriba la realidad y la verdad y hacer algo para transformarla. Entonces, como el camino común y general está minado, como estamos viendo, es un camino minado, un campo minado, hay un campo que no pueden minar, donde nadie puede meter mano sino nosotros. Y esa es la relación con nuestra esencia. Esa es la relación con la verdad. Ese camino que está preparado para alejarnos de la verdad y de nuestra esencia está adornado con una escenografía que es pura mentira. Realmente es pura mentira. A tal punto es pura mentira que le ha hecho creer a cada ser que los límites de su potencial, ¿sí?, son esos que tiene. Él no puede aspirar a hacer otra cosa, salvo que sea beneficioso el sistema. Entonces ahí negociamos. La verdad interna, la esencia de la verdad que está en nosotros, puede transformar nuestra relación con ese campo minado. Mientras que el desconocimiento de la relación interna y el estar apartados de esa esencia nos va a hacer saltar en el aire en 1000 pedazos si vamos por el camino que el sistema nos propone, el camino hacia la propia conciencia interior, el camino hacia la vida interna, nos va a permitir ver con una inteligencia totalmente diferente ese campo minado y poder hacer algo por ese campo minado, que no sea subordinarse al poder que lo ha minado y que nos ha hecho creer que las cosas son como son, que han caído así, que no pueden ser de otro modo. Entonces realmente tener miedo es una elección nuestra. ¿Se entiende? Es una elección nuestra. Y no importa qué tipo de miedo sea, siempre tiene el mismo origen. Algunos dicen, no, pero yo le tengo miedo, qué sé yo, a las palomas, que es una fobia. Ahí hay desconexión interna. Yo le tengo miedo a los perros, yo le tengo miedo a la altura, Los miedos son un dimensionamiento distorsionado de algún tipo de elemento o situación. Y cuando hay distorsión es porque no hay una óptica interior que esté influenciando nuestra conciencia para poder ver desde esa óptica interna la realidad. Y esa óptica es simple. Una de las formas de comenzar a trabajar un poco con la remoción de los miedos es simplificar la vida. Porque no hay nada que entorpezca o interfiera más la relación interior que ser seres superficiales, ser superfluos, ¿sí? Si usted es superfluo, usted está interfiriendo el contacto con su esencia. Si no es simple el contacto con su esencia, que es el ícono de la simplicidad, no va a poder ejecutarse. Ser superficial es declarar que somos cómplices de este sistema que se alimenta de vendernos todo aquello que sigue alimentando nuestra superficialidad y nos da como bonificado el miedo.
Porque el miedo es la resultante, es la bonificación que hace el sistema por la aceptación que tenemos del método que nos ofrece. Entonces realmente no importa cuál sea el tipo de miedo que esté denunciando lo que denuncia, esa denuncia, ¿sí?, es única, es un grado de desconexión, ¿sí?, de falta de relación interior con la propia alma, con la propia esencia subjetiva, interna. Quiere decir, el miedo nos muestra que estamos muertos de hambre, porque la relación interna es puro alimento. Cuando un ser se relaciona con su alma, de esa relación lo que surge es alimento. Hace tiempo algún instructor habló de agua de vida. Ese alimento lo simbolizaba en un tipo de agua, el agua de vida, algo superior para su conciencia, para la conciencia de todos. Esa agua de vida solo puede ser vertida por el manantial interno, y quien bebe de esa agua calma su sed. Otro tipo de agua solo nos prepara para tener más sed al rato, mientras que el agua de vida, la vida interna, sacia la sed. Quiere decir, ofrece mesura, equilibrio, armonía, mientras que el sistema, mediante sus ofrecimientos y la aceptación de esos ofrecimientos, transformándonos en seres superficiales, superfluos, nos mantiene sedientos y con miedo. El miedo nos muestra que estamos muertos de hambre y muertos de sed de esa agua de vida, ¿sí? El sistema se sustenta de especulación y lo más interesante es que cuando decimos que nos tornamos superficiales y que nos compramos lo que el sistema nos dice, entre las cosas que vienen dentro del catálogo, ¿sí?, como el miedo, que es una bonificación, nos dan la bonificación de la especulación. No es malo para este sistema formar seres especulativos, porque si no el sistema no tiene cómo justificar su especulación. Por eso el sistema nos lleva a una competencia terrible, encarnizada, sangrienta. La especulación llevada ya a la acción misma del derrame, no sé, de sesos en la calle si fuera necesario. Y se ve bien. Usted no sabe qué bueno es mi hijo para los números. Hace 3 años empezó con una verdulería. Hoy tiene un Mercedes-Benz, vive en Puerto Madero y hace transacciones internacionales. Usted no sabe lo rápido que es mi chico. Sí, seguramente es muy rápido. ¿Y qué hacemos con eso? Sabemos que el materialismo permite saltar aparentemente etapas, solo aparentemente. Ahora, si uno sabe cuáles son los trucos para saltar etapas, está todo bien. La conciencia interna no busca saltar etapas. Cuando nosotros entramos en contacto con la vida interior lo que hace es alinearnos a la realidad. Nos da capacidad de discernir. Y esa capacidad de discernir nos ofrece algo que es muy importante. No puede ser soslayado, que es la capacidad de entender lo que somos, de conocernos profundamente y de no querer saltar ninguna etapa por comprender precisamente que somos lo que somos, porque con o sin conciencia fuimos quemando en la etapa correspondiente lo que correspondía. La relación con nuestra alma nos permite aceptar sin ansiedad, sin especulación, sin querer llegar primero, los ritmos que la existencia, la inteligencia profunda de la existencia nos ofrece. La vida que tenemos que vivir no es la vida que insiste este sistema que vivamos. Es una vida que tiene que ser conducida por nuestra propia esencia. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y aprender a transitar la realidad planetaria en busca de aquello que vinimos a hacer y no como víctimas que nos hicieron de esta realidad. ¿Y qué vinimos a hacer entonces? Cuando tomamos conciencia de quiénes somos, parcialmente siempre, porque es un trabajo infinito, y aprendemos a ver también gradualmente para qué estamos aquí, tenemos que consumar ese proceso.
llevarlo realmente a la consumación. Y aquí todos estamos para servir al plan evolutivo. Quiere decir, para asumir el propósito que nuestra alma comprometió con la vida planetaria, con la creación. Y cuando estamos en la materia perdemos esa relación, pero tenemos que recuperarla. Este contacto con la esencia forma parte, ¿sí?, insoslayable del proceso de recuperación de la comprensión de qué tenemos que hacer aquí. Porque sería absolutamente loco creer que estamos aquí para tener más que los demás, para llegar primero, para ponerle el pie encima, para decirle a mi hijo, si ese te mira mal en la escuela, metele un bollo. O para bajarme y pegarle una trompada al otro en la calle porque no sé quién tenía que pasar primero. O para hacerme alcahuete del jefe para ver si en la próxima promoción puedo tener otro puesto y ganar más. Esas mismas personas, cuando llegan a la casa, creen que todo lo que están haciendo, lo están haciendo en bien de su familia. Y no se dan cuenta lo lejos que están de beneficiar a alguien con eso. Ni a su familia, ni a ellos, ni a la humanidad. La relación con nuestro interno nos permite descubrir funciones, la interrelación con esta sociedad, con esta cultura y en este planeta, funciones que ni siquiera nos hubiéramos atrevido a imaginar, simplemente por considerarlas ridículas, por ser contrarias al mecanismo que aplico todos los días para ser un ciudadano ejemplar y competente. Y ese término competente es corrosivo, porque vaya a saber lo que cada uno quiere decir con ser competente en lo que hace. ¿Sí? Quiere decir con saber competir, con poder competir. Entonces la relación interna no solo nos remite a la disolución gradual del miedo, sino a implantar en nuestra vida mecanismos subjetivos que se tornan efectivos a la hora de darle tratamiento a la vida.